En este día viernes, cuando hemos llegado ya al final de la semana de nuestro estudio, aunque todavía el día de mañana usted puede ir a nuestras iglesias y si es un amigo o amiga de la iglesia, también le invitamos a acercarse a una de nuestras iglesias para compartir sobre lo que hemos estudiado durante estos días. Vamos a hacer un breve resumen de lo que ha significado el hecho de que Jesús se haya levantado victorioso sobre la muerte. Así que vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para estudiar o reflexionar en el tema de hoy. Querido Dios y Padre eterno, venimos ante tu presencia pidiendo sabiduría. Hay muchas cosas que escapan a nuestra comprensión, es verdad, pero gracias porque tu palabra guía nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En esta semana, Pastor Dani Perla, hemos considerado lo crucial que es la resurrección, considerando que ha habido muchos maestros. Veía un comentario en el que decían realmente la resurrección o la forma en que Jesús enfrentó la muerte y el hecho de que haya resucitado es algo que nos dice que la muerte es un enemigo y que debe ser derrotado. Pero ahora, pastor, algunos se pueden hacer la pregunta, cuando Jesús se levantó de la tumba y nosotros hablamos de un cuerpo glorificado, el día de ayer ya se mencionó esto, ¿a qué hacemos referencia con ese cuerpo glorificado? ¿Es que es diferente del cuerpo de carne y hueso que nosotros tenemos? Porque a veces decimos, como no puede entrar carne ni sangre al reino de los cielos, entonces Jesús tuvo que haberse levantado con un cuerpo diferente y por eso traspasaba paredes, hacía cosas. Puede ser que esa pregunta esté en el aire, pero ¿qué pasó en la resurrección? ¿Cómo resucitó Jesús cuando se levantó de la tumba? Muy bien, definitivamente sí, es una pregunta que no puede uno ir hasta el final de todo el tema, porque para nosotros muchas cosas son un misterio, no se nos ha sido revelado. Sin embargo, lo que sí primero tenemos que establecer es que Jesús resucitó en un cuerpo, corporalmente, físicamente, tangiblemente, podía comer, podía tocar a otros. Cuando se fue al cielo, si él hubiera sido un espíritu, ¿qué espíritu iban a estar viendo los discípulos allí? Claro. No, ahí les dice, ese mismo Jesús, o sea, el mismo que había estado con ellos comiendo, el mismo que había estado con ellos ahí por 40 días. Bueno, ese mismo Jesús vendrá, así como le vieron ir, o sea, en persona, claro, físicamente. Así que eso tiene que quedar bien claro, no hay una emanación, un espíritu, un concepto, no, es un cuerpo, pero ya no tiene las marcas del pecado, de la degeneración que ocurrió después de la entrada del pecado en este mundo. Entonces ya todo, recordemos que cuando Jesús, siempre que tocó este tema, viene ahora el asunto de la naturaleza humana, claro, de Jesús, pero no voy a entrar en sí en los aspectos teológicos de eso, sino hablando de lo siguiente. Recordemos que el cuerpo de Jesús era el cuerpo que tenía una persona después de 4000 años de pecado. Así es, sí. Se cansaba, la Biblia dice que Jesús sudó, bueno, que tuvo sed, etcétera. Sabemos, quedó dormido en una embarcación aunque estaba haciendo una gran tormenta, o sea, estaba profundamente cansado. Era el cuerpo de una persona. Por supuesto, no era el cuerpo de Adán antes del pecado, perfecto, no había ningún rastro de decadencia en su cuerpo. Entonces, cuando Él resucita, ya Él resucita con ese cuerpo de Adán, ya en santidad, en pureza, porque es el que lo capacita para entrar al cielo. Recordemos que aún los santos que estén vivos y resuciten cuando Cristo venga, dice, seremos transformados. Sí. Así que Jesús definitivamente, Él fue con un cuerpo transformado, pero recordemos que Jesús era Dios. Amén. También. Entonces, Él tenía otras facultades y ahí, yo no lo sé, pero lo dejo aquí para que cada uno estudie o simplemente pues deje ahí esa pregunta hasta que Dios quiera revelarla. Claro. Si es que el cuerpo glorificado de Jesús es el que le permitía aún entrar a un lugar cuando la puerta estaba cerrada, porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a llevar los redimidos al cielo, claro, donde Dios está, en cuánto tiempo, cómo? Bueno, Dios se reserva, por supuesto, el derecho de hacerlo y de tener la respuesta para eso. O eso sucedió porque Jesús era Dios y Él ya no estaba limitado, como decía usted, por la naturaleza humana.
cualquiera de las razones que sea, definitivamente nosotros sabemos que ahora Jesús está en una situación diferente y es la que nos garantiza a nosotros nuestra continuidad después de la muerte. No es el final, más bien cuando sea el nuevo comienzo, será mucho mejor que lo que tenemos ahora. Amén. Ahora, pastora, a pesar de la evidencia que estudiamos durante esta semana sobre la resurrección de Jesús, hoy en día todavía hay mucha gente que argumenta, como lo hicieron ya los líderes religiosos en ese tiempo, en el tiempo en que Jesús resucitó, que tal vez no haya sido una resurrección. Ahí se postulan varias cosas. He oído cosas como histeria colectiva, todos alucinaron, todos los discípulos alucinaron que Jesús había resucitado. O en algunos casos dicen, no, tal vez Jesús solo se desmayó, pero no es que murió y luego cuando se dio el día y él estaba despierto. Entonces, ¿qué podemos responder a este tipo de conclusiones que tratan de disminuir el hecho histórico de la resurrección de Jesús? Muy bien, yo creo que al igual que cuando Jesús resucitó, los soldados romanos fueron comprados, compraron su silencio y para que ellos distorsionaran la verdad, el diablo siempre ha querido mantener al ser humano confundido y engañado, porque si Jesús no resucitó, entonces no hay esperanza para nosotros. Y lo dice el apóstol Pablo, si no resucitó, cerremos la iglesia, vayámonos para otro lado, porque damos lástima si no resucitó. Pero ahora, es el texto que leímos al principio. Amén. Ayer Cristo ha resucitado, dice en 1 Corintios 15:20. Y otros han dicho que tal vez era un clon. ¿Sabe qué? Esas teorías de conspiración y todo eso que ahora pareciera que funcionan, muchos lo hacen ver que en aquel tiempo ya estaba funcionando. Por ejemplo, que Jesús, así como se dice hoy, a veces cuando un famoso muere, un presidente o alguien, y dice, no, ya murió, pero ahora el que está es un doble. Sí. Y todo eso. Entonces, todo eso, hermanos, realmente no es así. Jesús resucitó en cuerpo, en carne. De hecho, el Evangelio de Juan trata de atender algunas de esas distorsiones, porque algunos no hablaban solo de la resurrección, sino que hablaban aún de su vida. Sí. Algunos negaban que él había venido en carne y decían, no, es que lo que anduvo con los discípulos siempre fue un espíritu. No podían creer que alguien en carne hubiera hecho todo lo que Jesús hizo. Pero al final todo eso simplemente niega la fe, es para las personas incrédulas. Recordemos que incrédulos existirán siempre. Como yo estaba viendo un pensamiento que alguien puso por ahí y decía, si no existiera Dios, no hubieran ateos. Así que ahí está. Siempre las personas tratarán, por supuesto, el enemigo está detrás de todo eso, porque lo peor que el diablo no es ateo. Sí, ¿no? El diablo sabe que Dios existe, si le sirvió, estuvo trabajando con él. Y todo eso, pero nos hace creer a nosotros lo contrario, que nunca pues lo hemos visto, y él lo que quiere es meternos en la desesperanza y decirnos, tú vas a morir, hasta ahí llegó todo, o mira, vas a después aparecer un animal, en una planta, en lo que sea, o vas a vivir ya una vida ahí espiritual, o sea, un espíritu. Nada de eso, hermanos. Hay una realidad, hay una certeza, y la encontramos en la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Y queremos en este día decirle a usted, hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias, pastor, porque esta semana sé que ha sido un tema bastante interesante y bastante lleno de comentarios, y hay mucho para profundizar. Siga estudiando con nosotros, porque todavía nos queda mucha lección por delante. Pastor, yo quisiera que oráramos y que usted nos ayudara a orar para que Dios nos ayude a afianzar nuestra fe, como se lo dijo Jesús a nuestro Señor Jesús, a Tomás: bienaventurados los que no ven y creyeron. Que seamos de esos que creemos porque hay suficiente evidencia para creer. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por la vida, la muerte, la resurrección de tu Hijo. Esta semana hemos considerado que Él es la primicia, es el adelanto, es la garantía de que lo mismo ocurrirá con nosotros también, con los que tenemos fe en su nombre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esas promesas. Sabemos que hay un enemigo tratando de distorsionar. Ayúdanos a no prestar atención a las voces
que hay disidentes que malinforman, que han querido negar, pero sabemos, Señor, que todas las evidencias son grandes y sobre todo la obra que estás haciendo en nuestros corazones. Que si Jesús fue capaz de resucitar a otros y Él mismo de la muerte, ahora en vida también nos puede resucitar a una vida espiritual. Ayúdanos a escuchar su voz y que sea una garantía nuestra resurrección espiritual hoy de nuestra resurrección física si se requerirá más tarde. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.